Vamos a ver ahora los tipos de testamentos. Existen los testamentos públicos y los testamentos privados. Con respecto a los testamentos públicos, son aquellos que se otorgan o bien ante notario y testigos, o únicamente ante notario en los casos que la ley establece, o bien ustedes deben de verificar en sus códigos civiles. Para el testamento hológrafo, que también es considerado como público, se tiene en diferentes estados que inscribir, por ejemplo en Chihuahua, ante el director del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, por conducto de los jefes del Departamento de los Registros Públicos en el estado. Por ejemplo, en Colima, el testamento hológrafo se inscribe en el Archivo General del Notariado. Entonces ya es cuestión de que ustedes averigüen en su Código Civil y vean en dónde se inscribe este tipo de testamento. El testamento público puede ser, pues, público abierto, cerrado, simplificado y el hológrafo. Vamos a estudiar primero el testamento público abierto. Es el más seguro y utilizado. Se da ante la presencia del testador, que debe ser acompañado de 3 testigos que conozcan al testador y acuden ante notario. De acuerdo con la voluntad del testador, el notario redacta y lee en voz alta, y finalmente firman todos los presentes. El testador, pues, acompañado de 3 testigos, en los que cuando menos 2 deben leer y escribir, acude ante notario, y en la presencia de ellos emite su disposición testamentaria, la cual es redactada por el notario. Después el notario lo lee en voz alta. Si el testador lo pide, será leído una segunda vez, ya sea de nuevo por el notario o por uno de los testigos en voz alta. Si el testador está de acuerdo con la disposición testamentaria, procederán todos los presentes a firmar el documento y el testador además estampará su huella digital. Aquí hay una cuestión: si el testador no puede o no sabe firmar, intervendrá un testigo más que firmará por aquel a su ruego, a menos que se trate de un caso de extrema urgencia y no sea posible llamar a otro testigo, pues podrá firmar por el testador uno de los 3 testigos, pero el notario hará constar la circunstancia por la que se tuvo que proceder de esta manera, es decir, el caso de extrema urgencia. Entonces, si no sabe o no puede firmar, tendríamos que llevar a otro testigo, que firmaría por el testador a su ruego, salvo el caso de extrema urgencia señalado por la misma ley. Si uno de los 3 testigos instrumentales no sabe o no puede firmar, de ser posible, imprimirá su huella digital y además firmará por él otro de los testigos. Ahí no es necesario llevar otro testigo. Con algunas formalidades pueden testar. El testador enteramente sordo, pero que sabe leer, dará entonces lectura a su testamento, y si no puede o no sabe, designará a una persona para que lo lea por él. Entonces sí pueden. Cuando el testador sea ciego o no sepa o no pueda leer, se dará lectura 2 veces en voz alta por el notario y por uno de los testigos u otra persona designada por el testador, para corroborar en la segunda lectura lo que ya se leyó en la primera. Ahora bien, si el testador ignora el idioma, si puede, escribe de su puño y letra el documento, que será firmado por el testador, los testigos, que son 3, acuérdense, el notario, así como 2 traductores nombrados por el testador. Este documento quedará en el apéndice del notario que intervenga en el acto, y la traducción se transcribirá como testamento en el protocolo respectivo. El protocolo es el libro famoso que llevan los notarios, y el apéndice es otro libro que llevan donde se insertan los documentos que no van en el protocolo.
ahí nos está dando pues la pauta, pues nos está diciendo que la traducción quedará en el protocolo, en el libro mayor, en el libro más importante del notario, pero en el apéndice del protocolo, que es el otro libro, quedará el documento donde el testador de su puño y letra manifestó su disposición. Entonces, si se fijan, aquí ya es más formalista, porque no solo es la presencia del testador más sus 3 testigos, sino que también debe ser acompañado por 2 intérpretes. Ahora bien, si esta misma persona, la que ignora el idioma, no puede o no sabe escribir, uno de los intérpretes escribirá el testamento que dicte aquel, y leído y aprobado por el testador, se traducirá al español por los 2 intérpretes que deben concurrir al acto. Entonces aquí, como el testador no puede o no sabe escribir, manifestará verbalmente a uno de los intérpretes para que éste, de su puño y letra, lo escriba. Ese documento irá al apéndice del protocolo, y ya el documento con su traducción, hecha por los 2 intérpretes, irá al protocolo del notario. Si el testador no puede o no sabe leer, dictará en su idioma el testamento a uno de los intérpretes, y traducido por los 2 intérpretes, se procederá de la misma manera que en los puntos anteriores, es decir, el documento en el idioma original irá al apéndice del protocolo y la traducción será insertada en el protocolo del notario. Esto es a grandes rasgos lo que es el testamento público abierto. También menciona la ley que, salvo disposición expresa en ella, no podrá presenciar el acto del otorgamiento otra persona distinta de las mencionadas anteriormente y de los escribientes del notario, salvo que el testador así lo pidiere expresamente, siempre que con su presencia no se vaya a coartar la libertad de testar. Entonces, los testigos no pueden ser herederos, así que si alguien les llama para ser testigo en un testamento, pues ya están descartados para ser herederos en ese instrumento. También nos establece la ley que las formalidades expresadas se practicarán en un solo acto y sin interrupción, y el notario dará fe, y así lo hará constar, de que se llenaron todas las formalidades. Faltando alguna de las referidas solemnidades, acuérdense que el testamento es un acto solemne, quedará el testamento sin efecto, y el notario será responsable de los daños y perjuicios e incurrirá, además, en la pena de pérdida de la patente si la omisión fuere grave. Bien, eso es el testamento público abierto.